con este foro arrancamos un nuevo modo, una nueva manera de detonar los procesos educativos durante el ciclo escolar que se avecina. Este modelo híbrido en Puebla ha sido construido desde abajo con las voces y las experiencias de ustedes, maestros y maestras, que generosamente en cada uno de los foros nos han expresado sus vivencias, sus experiencias, sus logros y sus dificultades. Esto sin duda hace a este modelo híbrido pues un modelo vivo. Muchísimas gracias por eso. En Puebla, este modelo híbrido ha sido construido de manera pertinente porque responde a las diferentes realidades que existen en nuestro estado. Podemos decir que este modelo híbrido es educativo y socialmente pertinente. Como maestros sabemos que la mejor manera de aprender es relacionándonos con el objeto de aprendizaje, vivenciando, experimentando aquello que queremos aprender. Por eso es que este foro no solamente nos va a permitir analizar, reflexionar y discutir, nos va a permitir vivenciar estas fases que contiene nuestro modelo híbrido y que sin duda nos va a dar la oportunidad de enriquecerlo. Reitero, pues, la bienvenida a las maestras y maestros que hasta este momento son 25,473 maestros que nos acompañan al inicio de este foro. Pues dispongámonos, maestros y maestras, a hacer de este foro una experiencia enriquecedora. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos la presentación de la problemática de las realidades educativas en el estado de Puebla por el ciudadano Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación en el estado. De nueva cuenta, muy buenos días. Les saludo con un gran afecto y respeto. Quiero nombrar a todos los que nos acompañan en este foro porque a mí me parece que son muy importantes. En primer lugar, a las maestras y a los maestros, a la dirección académica, a la coordinación de proyectos especiales, a la dirección de tecnologías de la información, a la dirección de apoyo técnico pedagógico, asesoría a la escuela y formación continua, a la dirección de evaluación, a los directores y directoras de nivel, a los jefes de enseñanza, jefes de sector, supervisoras, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, directores, directoras de escuelas, subdirectores, a los invitados que como observadores nos acompañan hoy, a Microsoft, muchas gracias. Y de manera muy especial saludo a mis compañeras subsecretarias América y Coral. Gracias por acompañarnos. A mí me gusta mucho esta palabra democratizar el modelo híbrido, porque democratizar significa una reflexión horizontal. Significa discernimiento, significa análisis, pero sobre todo significa búsqueda de alternativas de forma colectiva. Por eso les agradezco su disposición para poder platicar, para poder conversar y tener este ejercicio tan valioso que sin lugar a dudas va a tener frutos en la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado de Puebla. Bueno, voy a compartirles algunas reflexiones. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, si no está la presentación, de todas maneras les voy platicando, ¿sí? Bueno, ahí está. Fíjense que, una antes, por favor, el título. El título es muy importante porque dice problematización de las realidades educativas. Lo que intentaré hacer es un diálogo con ustedes problematizando, no tanto dando respuestas o generando determinaciones, no es el caso.
más bien una problematización. Entonces lo iré haciendo a través de preguntas que nos provoquen la reflexión. Adelante, por favor. La primera pregunta es si estamos en una época de cambios o en un cambio de época. Esta reflexión es muy importante porque como humanidad y como sociedad no habíamos vivido un acontecimiento tan fuerte, tan significativo, que más de 100 años la humanidad no lo había tenido, como una pandemia de tal calado. Recordemos que en marzo del año anterior nos fuimos a la casa porque no podía haber condiciones para trabajo en las escuelas. Y lo que evidenciamos no eran problemas nuevos, eran problemas que ya existían. En la sociedad teníamos problemas económicos, sociales, culturales, indudablemente que educativos. Pero creo que en la pandemia se agudizaron, como que se quitó un velo y se desnudaron muchas cosas. Entre las cosas que aparecieron son brechas, son desigualdades. Una de las brechas principales fue la de la conectividad. Creo que esa brecha fue muy marcada, pero existen otras. Y este virus generó una cruel pedagogía. Nos hizo aprender a través del dolor. En este sentido, podríamos decir que el virus provocó mayores daños en la población más vulnerable, en la gente más pobre, en la gente más desnutrida, en la que menos tenía servicios médicos, y desveló hospitales con poco equipamiento, un conjunto de problemáticas que hemos tenido que enfrentar. Por eso, esta pandemia podemos decir que desordenó los tiempos individuales y colectivos, trastocó toda nuestra convivencia, es decir, hubo una herida fatal. Y al tratarse de una herida de época, su curación implicaría un cambio de época. Por eso yo diría que más que estar en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y si estamos en un cambio de época, creo que nos lleva a reflexionar sobre una nueva etapa civilizatoria. Esta pandemia que ha trastocado todo nos exige nuevos replanteamientos. ¿Cómo nos situamos en el mundo? ¿Cómo establecemos nuestras relaciones diarias de convivencia? Y esta pandemia ha sacado enseñanzas, como ya lo dije, una cruel pedagogía terribles, pero también ha sacado lo mejor, muchos actos de solidaridad. Y creo que eso es lo que tenemos que recobrar desde el aspecto educativo, todas las enseñanzas, todos los aprendizajes que hemos tenido en la pandemia. Adelante, por favor. Bueno, una siguiente pregunta que nos puede ayudar a reflexionar. Hay muchas personas que dicen, ya es necesario regresar. La pregunta es, ¿a qué? ¿Alguna vez nos fuimos? Creo que eso es clave reflexionarlo, porque hubo un cambio de espacio y de tiempo, podríamos decir, pero el acto educativo permaneció, el acto educativo continuó llevándose a cabo. Por eso es que de pronto pareciera que desdeñamos lo que sucedió en el aprendizaje dentro de las familias y creemos que no tuvo valor y que ahora que regresemos a lo presencial es lo que va a tener valor. Creo que necesitamos una perspectiva diferente. En primer lugar, tomar en cuenta que nunca nos fuimos. Y segunda, que ahora vale la pena recobrar todos estos aprendizajes que tuvieron lugar en la experiencia de la familia. Consideramos que la escuela entró a la familia y hay formas de aprendizaje en la familia, formas de vivir el conocimiento. Ahora estamos frente al reto si posibilitamos que la familia entre a la escuela, es decir, establecer estos puentes entre el aprendizaje informal y el aprendizaje formal. Creo que ese es uno de los retos que tenemos. Adelante, por favor. Bueno, ¿a qué vuelven las y los aprendientes y los educadores? ¿A qué volvemos?
Fíjense que si volvemos a realizar las cosas que podemos hacer a distancia, entonces la pregunta es, ¿qué caso tiene regresar? Si muchas de las actividades que se pueden realizar en casa son las que voy a ir a realizar en un salón de clases, ¿cuál sería el sentido? Entonces, creo que esta reflexión es sumamente importante porque retoma justamente lo valioso de los aprendizajes en la casa y la connotación del aprendizaje informal. Por ejemplo, ¿cómo aprende un alumno en la vida cotidiana? Bueno, aprende, en primer lugar, su aprendizaje es colaborativo. Recordemos cuando éramos niños, casi lo que aprendíamos era en equipo, con los amigos o con la familia. Por otro lado, aprendemos a partir de necesidades. Si yo necesito comunicarme con alguien que sabe italiano, pues aprendo con base en la necesidad. Otra acción de cómo aprendemos es que vamos usando muchos recursos culturales. Por ejemplo, ¿cuál fue el recurso cultural que utilizaron los alumnos en este confinamiento? Pues en primer lugar, como dispositivos, el celular y la computadora. Y por otro lado, también aprendemos con todo el cuerpo. Aprendemos moviéndonos, haciendo cosas, emocionándonos. Estas son las formas de aprendizaje cotidiano. La pregunta es, ahora, ante la posibilidad de un regreso presencial, ¿será que otra vez habría que llegar a sentarse al aula sin moverse, sin hablar, estando quietos y solo mirando al profesor? Creo que es una reflexión muy importante. Adelante, por favor. Bueno, quiero también compartirles, los educadores regresamos como gasolineros o como sherpas. Les digo un poco por dónde va la orientación de esta pregunta. Fíjense que hay un autor que dice que los profesores, más bien que esta pandemia ha desnudado en este libro. Miren, se los comparto. Dice, la educación está desnuda, lo que deberíamos aprender de la escuela confinada. Que esta pandemia ha puesto al desnudo ciertas actitudes de nosotros los maestros. Unas muy buenas como sherpas y otras como gasolineros. La manera de entender la educación como gasolineros es que los profesores nos sentimos los que tenemos el conocimiento y además el conocimiento verdadero, y que los alumnos son tanques de gasolina vacíos a los cuales hay que llenarles constantemente el depósito. Esta visión, esta manera de entender la educación, diríamos que tiene una connotación eminentemente transmisiva. El docente un rol activo y el alumno un rol pasivo. Y esta palabra de sherpas, a mí en lo personal me gusta mucho porque en el Tíbet, en el Himalaya, hay unos guías. Estos guías son nativos, pero algo importante que se destaca es que estos guías no deciden el punto de partida, no deciden el camino, no deciden las motivaciones del viaje, sino que conocen el camino, pero están en un segundo plano. Quienes deciden el viaje y quienes toman las decisiones, pues son los escaladores. Por eso creo que el rol de sherpa o de jardinero, creo que es muy importante. Entonces, aquí viene un cuestionamiento. ¿Cómo regresamos ahora? ¿Regresamos como gasolineros o regresamos como sherpas? Adelante, por favor. ¿Los alumnos vuelven? Es la pregunta. ¿Como tanques de autos vacíos o como sujetos aprendientes? Creo que esto también nos tiene que motivar a replantearnos la educación que ya existía antes de la pandemia, en la pandemia, y ahora en esta nueva etapa que la pandemia sigue, pero que estamos ante una posibilidad de un regreso presencial. En este sentido, los alumnos, preguntarnos si verdaderamente son recipientes vacíos. ¿Será que el saber solamente lo reducimos a los conocimientos disciplinares
y no lo estamos comprendiendo más ampliamente como el resultado de las interacciones. Concebir que los seres humanos somos seres en relación consigo mismos, en relación con los demás, en relación con el planeta, en relación con los ecosistemas, con el cosmos. Y entonces, como resultado de esta interacción, va habiendo un cúmulo de aprendizajes y de saberes impresionantes. Por lo tanto, creo que habría que replantearse si son recipientes vacíos o sujetos aprendientes. Un sujeto aprendiente está en el documento, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que se concibe como alguien en un proceso activo de estar aprendiendo, que lleva a cabo experiencias de aprendizaje. Y creo que este concepto nos ayuda a superar esta dicotomía que hemos ido construyendo, esta dicotomía de maestro-alumno, el que sabe, el que no sabe, el que tiene la verdad, el que no la tiene. Paulo Freire nos decía superar la contradicción existente, y al final a lo que se refería es a una relación vertical. El que sabe es superior y el que no sabe es inferior. Y nos llama este concepto de aprendientes a que la vida es sinónimo de estar aprendiendo, y por lo tanto lo deseable es una relación horizontal, donde los sujetos en un proceso aprendemos juntos. Adelante, por favor. Bueno, en esta siguiente tablita viene exactamente lo que les decía. Los educadores, ¿cómo vamos a regresar? Como gasolineros, como escultor, como relojero, ¿verdad? O como sherpa o jardinero. Otro autor dice, vamos a regresar como una autoridad, como un artesano que pule al alumno, pero bajo mi propia visión, o como un colega, como un tutor, un asesor, o como un proveedor, un modelo, un entrenador. Creo que esas son experiencias para la reflexión. Adelante, por favor. Bueno, las relaciones que consideramos caracterizan la relación aprendiente-educador, creo que una relación clave es la caracterización de las emociones. La ética del cuidado, que ya en otro momento lo hemos abordado, los procesos vivenciales, el tiempo pedagógico y la promoción de la autonomía del aprendiente. Quiero detenerme en, hemos hablado ya mucho de las emociones, solamente diría yo que no hay educación sin emoción y que las emociones se pueden caracterizar, fíjense, las emociones se pueden caracterizar en la relación. Cada emoción denota un modo de estar. Entonces, si el alumno es tratado con respeto, surge una emoción. Si el alumno es descalificado, surge otra emoción distinta. Entonces, las emociones no son clases, son formas de relación. La ética del cuidado tiene que ver con el hecho de proteger al otro, de cuidar al otro por solidaridad. Pero además la ética del cuidado nos abre un panorama mucho más amplio de considerar que el planeta, que la Tierra, es alguien también con derechos, y que hoy más que nunca la pandemia nos ha enseñado que la naturaleza no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Una relación más de cariño, más horizontal con la naturaleza, y no tanto en una visión capitalista, colonialista y patriarcal, con la misma naturaleza que genera un modo de relación en todos los ámbitos de la vida. Y el tiempo pedagógico lo contraponemos al tiempo cronológico. El tiempo cronológico es poner más atención solamente en lo programado, en los horarios que se tienen que cumplir, las actividades a realizar. Pero el tiempo pedagógico está más orientado a esa parte tan importante del tiempo vivencial, de esa parte donde algo importante sucede y que cobra sentido, donde es el momento adecuado u oportuno, donde el profesor sabe en qué momento oportuno puede tocarle el hombro a un alumno y con eso generar una emoción diferente. En pocas palabras, el tiempo pedagógico tiene que ver con la alegría de aprender, porque el alumno se siente respetado, aceptado incondicionalmente y en un
nicho ecológico propicio para el aprendizaje. Adelante, por favor. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué necesitamos un modelo híbrido, un modelo educativo híbrido? Quiero decirles que la palabra híbrido proviene de la biología. Y en la biología, pues propiamente lo que denota es la combinación de genes, la combinación de especies. Entonces se entremezclan. En una reunión que tuvimos, pregunté que de dónde se originaba una mula y me dijeron que de la cruza entre una yegua y un burro. Y por eso hago esta pregunta. ¿Por qué la mula no puede volver a ser yegua o burro? No puede porque los genes o las especies a la que pertenecen ya están imbricados. Han generado una urdimbre indisoluble. Esto es lo que caracteriza al modelo híbrido. El modelo híbrido lo que hace es combinar, mezclar tres grandes dimensiones, modalidades. La modalidad presencial, la modalidad a distancia y la modalidad del trabajo autónomo. Esos tres componentes no pueden disolverse, existe un continuo. Por eso tenemos que darle su justa dimensión, tenemos que saber qué es lo que hace que la presencialidad sea la presencialidad y no otra cosa, y que también caigamos en cuenta que la presencialidad tiene un conjunto de recursos, el modelo a distancia tiene un conjunto de recursos y el proceso autónomo tiene un conjunto de recursos. Por eso hacen un continuo metodológico. Por eso es que no se puede solamente, diríamos, desconocerlos, no caracterizarlos, o la otra, disolverlos, porque son indisolubles. Por eso esta pregunta. Adelante, por favor. Bueno, esta pregunta también es para la reflexión. ¿Para qué regresar a la presencialidad si las actividades se pueden realizar a distancia? ¿Cuál es el aporte esencial de la presencialidad? Creo que vale la pena que reflexionemos esto ahora que estemos reunidos por escuelas, porque se trata de recobrar el aprendizaje que hemos tenido durante todo este tiempo, que ha sido a distancia, mediado por la tecnología o no mediado por la tecnología, pero ¿para qué regresar a la presencialidad si las mismas actividades se pueden realizar? Entonces considero que, sin agotar la discusión, uno de los aportes esenciales de la presencialidad tiene que ver con lo que nos dice Leonardo Boff. Solamente nos hacemos humanos a través del otro y con el otro. Esta parte fundamental en nuestra formación es clave porque tiene que ver con la socialización, con la interacción, con favorecer valores fundamentales como la solidaridad y que nos lleva también a un replanteamiento de cómo concebimos al otro. ¿Quién es el otro? ¿El otro es alguien inferior? ¿Es un recipiente vacío? ¿O el otro es un sujeto igual que yo? ¿Es un nombre propio? ¿Es un ser singular que no necesita que yo le reconozca su legitimidad porque la tiene por el hecho de ser un ser humano? Creo que eso vale la pena y que la presencialidad genera ese vínculo más cercano de humanidad y de empatía que creo que nos hace mucha falta. Adelante, por favor. Bueno, este esquemita que les voy a compartir exactamente hace referencia a estos tres componentes del modelo educativo híbrido: lo presencial, a distancia y lo autónomo. Cada uno tiene su aporte, cada uno en un continuo. Uno prepara el terreno para el otro recoge el aporte del componente anterior y entonces están entrelazados. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, pero ¿qué haría? Vamos a suponer que a un grupo de alumnos se les coloca frente al reto de elaborar el plan de salud de la escuela. ¿Qué harían los alumnos a distancia? Por ejemplo, pueden buscar información.
generar ideas, realizar actividades en equipo, porque esta comunicación es posible establecerla. Pero ¿qué harían en lo presencial? Lo que harían en lo presencial, sobre todo, como labor del docente, es recuperar la vivencia, retroalimentar, compartir y orientar, comprender el problema a resolver. Porque si los llevamos al aula para buscar información, generar ideas, pues eso lo pueden hacer desde su casa. Por eso aquí viene la parte sustantiva de la presencialidad. ¿Y qué haría un alumno en su momento de trabajo autónomo? Bueno, pues puede establecer metas de aprendizaje, que es uno de los propósitos del trabajo autónomo autorregulado. Puede reflexionar y experimentar. Puede profundizar en nuevas ideas, aplicar y transferir. Entonces, este ejemplo, que tan solo es un ejemplo, puede ayudar a comprender cuál es el aporte fundamental de estos tres componentes. Adelante, por favor. Bueno, esta integración del continuo metodológico tiene que ver con dos decisiones frente al diseño. Creo que hoy el reto que tenemos las maestras y los maestros es cómo diseñamos en esta nueva etapa. Y hay que hacerse dos preguntas claves: ¿qué aprender y cómo aprender? Pero desde una aproximación constructiva, creo que las preguntas se traducen en qué se construye y cómo se construye. Estas preguntas son muy importantes, muy significativas, porque ya me están orientando que el conocimiento no se transmite, sino que el conocimiento se construye. ¿Y cómo se construye? Lo puedo construir en solitario o en equipo. Y recordemos también lo que nos dice Paulo Freire: nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos en comunidad mediados por el mundo. Esta orientación me parece que puede ayudarnos a la integración del continuo metodológico que tiene que ver con estas decisiones. Ya no reducir el acto de aprendizaje a la transmisión de contenidos, sino a una verdadera construcción colectiva. Adelante, por favor. Fíjense que el conocimiento, ya hice referencia, pero hoy en este momento hago algunas otras observaciones. En la educación formal, generalmente, es una forma didáctica de separarlos, generalmente es abstracto. ¿Qué quiero decir con abstracto? Quiero decir que alejado de la acción. Los seres humanos somos acción. Los seres humanos a diario nos movemos y actuamos. Somos seres actuantes. Y en la educación formal a veces parece que se nos olvida eso. También en la educación formal a veces privilegiamos una característica de arbitrariedad. ¿Qué significa eso? Desconectado del espacio-tiempo real, de hacer referencia a hechos concretos, vivencias concretas, situaciones reales. Y es amodal, lo cual significa que está basado en códigos simbólicos formalizados, pero no ligados a modalidades sensoriales. Y por otro lado, la educación informal, ya lo decía yo hace un momento, es más encarnada, se aprende con todo el cuerpo. Los seres humanos en la sociedad jugamos, nos movemos, nos reímos. Encajado, lo cual significa que son acciones situadas en un tiempo determinado, rostros concretos, situaciones económicas, políticas, sociales específicas. Es en activo, lo cual significa desde y para la acción. Casi siempre, como seres actuantes, tendemos siempre a una acción. Y finalmente es extendido. Fíjense que el aprendizaje en la vida diaria creo que nos refleja que tomamos los elementos de la cultura para poder aprender. Tomamos los elementos también tecnológicos y la colaboración con los otros. Entonces, estas características me parece que vale la pena tender un puente entre la educación informal y la educación formal. Por eso dije que en esta pandemia la escuela entró a la casa, tratando de caracterizar estos aspectos de la educación informal, y ahora cómo estos aspectos pueden entrar a la escuela.
no necesariamente para reproducirlos, sino para tomarlos como punto de partida, repensarlos y reconstruirlos. Recordemos que la pregunta clave es ¿qué se construye y cómo se construye? Por eso aquí hay un principio que está denotado de manera principal en el documento del modelo híbrido educativo para el Estado de Puebla. Es un principio pedagógico que dice: los procesos vivenciales son indisolubles de los procesos de aprendizaje. Es justo a esto que nos estamos refiriendo. Los procesos vivenciales son indisolubles de los procesos de aprendizaje. Si divorciamos lo que vivimos a diario del aprendizaje, provoca desinterés, provoca desmotivación, provoca muchas veces la falta de curiosidad y sobre todo de perderle el sabor al saber. Adelante, por favor. Bueno, seguimos en esta etapa de confinamiento y la próxima etapa que vamos a vivir, seguimos una lógica de contenidos o una lógica de acción. Cuando digo una lógica de contenidos es inmediatamente pensar en el tema. Entonces, lo primero que voy a hacer es el tema. Luego, lo transmito a mis alumnos y creo que los alumnos van a transferir esos contenidos o esa competencia de manera mecánica a las situaciones reales que viven. Esa sería una lógica de contenidos. ¿Cuál sería una lógica de acción? Sería un sentido inverso. En la siguiente queda un esquema que aclara esta idea. La lógica de acción empieza y tiene como punto de partida las situaciones problemáticas. Lo que vive, por eso este principio de los procesos vivenciales son indisolubles de los procesos de aprendizaje, es clave tomarlo en cuenta de ahora en adelante para la construcción de los aprendizajes. El punto de partida son las situaciones problema. Después de retomarlas, como ya decía, no es para reproducirlas, es para repensarlas y para construirlas. Hacemos un análisis de estos problemas, pero desde la vivencia, desde las emociones, desde la cultura. Y este análisis de problema nos va a llevar a movilizar los saberes, los recursos, el saber hacer, el saber conocer, el saber ser, el saber convivir. Y esto ya se liga con el conocimiento disciplinar de cualquier materia o establecida como competencia. Esta lógica de acción creo que vale la pena repensarla si es lo que necesitamos en esta nueva etapa de la educación y dejar de lado o darle su justa dimensión también a una lógica de contenidos. No estoy diciendo que los contenidos no sean necesarios. Claro que son fundamentales, indispensables, pero en un momento del proceso educativo y no como punto de partida. Adelante, por favor. Bueno, los ambientes de aprendizaje híbridos exigen, de alguna manera, la transformación de las concepciones del educador. Creo que es un buen momento para replantear cuál es el rol que nos toca jugar, como gasolineros o como sherpas. Transitar de entornos dicotómicos de aprendizaje a ambientes integrados, continuos, flexibles, habilitantes. Brindar de forma diversa contenidos para favorecer en el aprendiente la autonomía para aprender y la construcción activa de conocimientos. Educadores que nos asumamos que la autonomía de su aprendizaje de las y los aprendientes requiere de su acompañamiento. La palabra acompañamiento creo que es de orden superior a ser solo un guía, porque es involucrarse con el otro para poder orientarlo, para poder estar cercano justo cuando más lo necesita, cuando vive las crisis, cuando vive situaciones de dolor. Creo que el acompañamiento es clave. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Será que hemos extraviado el rumbo durante el confinamiento? Porque eso puede pasar. El rumbo constantemente lo extraviamos. La UNESCO, en el informe Faure de 1972 y en el informe de Lors en 1996, La educación encierra un tesoro, señala esto precisamente, cómo extraviamos el rumbo.
y lo que más se erosiona de la educación o se ha erosionado en una etapa de más de 30 años, que pudiera coincidir con la etapa de neoliberalismo exacerbada en nuestro país y en el mundo, lo que más se ha erosionado tiene que ver con la formación de ciudadanía. Y creo que para esto, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, el artículo 3 es muy claro. El artículo 3, si revisamos la Constitución, lo dice de manera maravillosa la filosofía educativa de nuestro país. Dice formar, dice desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, no solo dice las cognitivas. Dice desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, favorecer, fomentar el respeto a los derechos humanos, propios y de los otros, fomentar la solidaridad entre los pueblos, la solidaridad internacional. Esos valores son fundamentales, están en el 3 constitucional. Ese sería nuestro faro, porque como lo vemos en esta figura de navegando a Barlovento, pareciera que la neblina, las tremendas olas, nos nublan la vista y puede ser que perdamos el rumbo hacia dónde vamos. Adelante, por favor. Y las finalidades educativas, trato de plasmarlas aquí. Retomando el espíritu del 3 constitucional y de la nueva Ley General de Educación, creo que se puede resumir en una frase que dice formar ciudadanía para la transformación. El sistema educativo estaría orientado a formar seres humanos responsables, formar seres humanos que a lo largo de su vida aprendan a tomar decisiones para ser mejores personas y respetar la relación con nosotros y del entorno. Creo que esa es una clave. Por otro lado, tenemos un perfil de desempeño social, el perfil de egreso, ahí está colocado, y que la nueva escuela mexicana nos los delinea muy bien. La nueva escuela mexicana es un faro que retoma el artículo 3 y que nos dice cuál sería este perfil. No podemos perderlo de vista. Asimismo, creo que es necesario tomar en cuenta, y ahora esta conciencia planetaria justamente que surge al haber vivido una experiencia tan difícil de la pandemia, nos lleva a relacionarlos con los objetivos del desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, que son 17 objetivos y que entonces podríamos traducir que es necesario movilizar los aprendizajes para impulsar transformaciones y acciones a nivel personal, a nivel local y a nivel global. Si esto lo intencionamos de esa manera, entonces ante el calentamiento global podemos hacer una acción de compromiso personal, pero también una acción en mi familia o en mi barrio, y también estar contribuyendo a acciones globales tendentes a mitigar este problema que está poniendo en riesgo a nuestro planeta, que es la única casa que tenemos. Adelante, por favor. Este proceso de formación, aquí está, fíjense, la nueva escuela mexicana lo dice de esta forma: desarrollar plenamente todas las dimensiones del ser humano implica desarrollar lo cognitivo, sí, pero también lo físico, lo emocional, lo cívico, lo moral y lo estético. Rápidamente digo un ejemplo que constantemente repito, de que Hitler tenía muy bien desarrollado lo cognitivo, inclusive lo físico, porque no estaba gordito, hacía suficiente ejercicio, y también lo estético, le gustaba Mozart, Beethoven y grandes pintores. Sin embargo, creo que no tenía bien desarrollado lo emocional, lo cívico, lo moral, porque justo su actuación era de desprecio por la raza humana, era de sentir una actitud superior frente a los otros solamente por sus genes o por sus características de las personas. Entonces me parece que este es un rasgo importante de que hemos descuidado en la formación integral de nuestros alumnos en los diferentes ámbitos: comunitario, familiar, social, personal, escolar. Adelante, por favor. Bueno, aquí hay 10 principios desde los que renovar las formas de enseñar y aprender en una educación tanto presencial como virtual. Dice 10 principios que nos pueden ayudar
enseñar y aprender, yo diría también a construir tanto de forma presencial como virtual. No los voy a repetir porque ahí están, mejor los leen con calmita, pero de manera, solo leo dos. Dice aquí, menos instrucción para todas las clases centrada en el docente. Por eso tenemos que ver si la tecnología la utilizamos para seguir reproduciendo esquemas tradicionales de enseñanza, donde pongamos una cámara en el salón de clases, 20 alumnos están en el salón de clases y 20 en su casa, pero bajo el mismo esquema tradicional de un acto educativo centrado en el profesor. Creo que hoy hay que replantearse si es el mejor esquema. Y luego dice, más atención a las necesidades cognitivas, afectivas y sociales de cada estudiante. Creo que ese es uno de los ingredientes que la presencialidad aporta de manera insustituible. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué criterios pueden ayudar a seleccionar aprendizajes fundamentales? Porque ahora que regresemos vamos a querer comernos el mundo y querer acabar el programa y querer ver en un diagnóstico qué aprendizajes necesitan compensación y luego vamos a entrar en una etapa de compensación. ¿Qué criterios pueden ayudar a seleccionar? Porque a veces lo que seleccionamos son temas y no aprendizajes fundamentales. Entonces, en el documento están compartidos criterios para la priorización o elección de aprendizajes fundamentales. No los leo, ahí están. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y también les comparto la siguiente, por favor. Actividades que pueden favorecer el aprendizaje integral. Estas están en el documento, las pueden leer con calmita, pueden ayudar a la reflexión. Y terminamos con los criterios de las condiciones institucionales. Por favor, la siguiente. Fíjense que el modelo híbrido, cuando empezó todo este confinamiento el 23 de marzo de 2020, yo decía, educación a distancia no es sinónimo de Internet. Educación a distancia es más que el Internet. Por lo tanto, este modelo híbrido puede tener una connotación de que puede estar mediado por la tecnología. Y esta mediación por la tecnología puede ser presencial, pero también en línea. O puede ser parcialmente mediado por la tecnología, presencial o materiales y productos de trabajo independiente. O también puede ser sin mediación de la tecnología, como son experiencias que hemos tenido. Y esta sin mediación de la tecnología también tiene su componente presencial, pero otro a través de los cuadernos de trabajo independiente. Algo muy valioso que quiero reconocer de las maestras y los maestros poblanos es que nunca se limitaron a los condicionamientos que nos impuso la pandemia, fueron muy creativos, elaboraron sus cuadernillos, los siguen elaborando y fueron un factor preponderante para poder acompañar a sus alumnos en este momento de crisis. Gracias por su atención y seguimos con la reflexión. Yo los invito a que hagan una lectura profunda de este documento y también una reflexión colectiva. Este documento no es una camisa de fuerza, no es una receta, son pautas para la reflexión, pero las respuestas y la adaptación las tienen ustedes porque son las que tienen el pulso y el conocimiento de las realidades que vive su escuela, los padres de familia y los alumnos. Muchas gracias, les abrazo con mucho cariño.